Hola a todos, el día de hoy vamos a tratar el tema cascada de coagulación sanguínea, presentado por Julián Andrés de la Cruz y mi persona, Alexi Lorena Medina. ¿Qué es la coagulación? La coagulación es una respuesta compleja de reacciones químicas en la circulación. Cuando se lesiona un vaso sanguíneo, varias proteínas especiales conocidas como factores de la coagulación se activan una tras de otra en un efecto cascada. Proceso de coagulación. El proceso de coagulación se da cuando se presenta un corte o una herida, la cual causa una lesión o un daño al vaso sanguíneo, el cual provoca una hemorragia. Para controlar la pérdida de sangre, el vaso sanguíneo se estrecha y a esto se le llama constricción, para limitar el flujo de sangre a través del vaso sanguíneo. El tapón plaquetario es una respuesta a la herida, donde se activan unas células diminutas llamadas plaquetas, las cuales se adhieren a la herida y forman un tapón plaquetario. Después llega un refuerzo que es el coágulo de fibrina, donde las proteínas del factor de coagulación activan la producción de la fibrina. Y la fibrina es una sustancia fuerte y parecida a una cuerda que forma un coágulo y que es una red en forma de malla que mantiene el tapón plaquetario firme y estable, sellando así el vaso sanguíneo, ayudando a la cicatrización de la herida. Bueno, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es un fenómeno fisiológico que detiene el sangrado y es un mecanismo de defensa que ayuda a proteger la integridad del sistema vascular después de una lesión tisular. Existen dos fases de la hemostasia, como la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Bueno, la hemostasia primaria es el proceso de formación de un tapón plaquetario iniciando ante una lesión vascular. Las plaquetas se unen al tejido perivascular expuesto a la sangre. En este proceso se llama adhesión plaquetaria, aunque el endotelio tiene múltiples proteínas adhesivas. La más importante para la adhesión plaquetaria es el colágeno, y la unión de las plaquetas a las proteínas adhesivas dependen de receptores específicos para cada proteína adhesiva en la membrana plaquetaria. Hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria es la interacción de proteínas plasmáticas o factores de coagulación entre sí, en donde se activan una serie de reacciones en cascada, conduciendo a la formación de la fibrina, la cual se formará una malla definitiva que reforzará al tapón plaquetario, construyendo así finalmente un coágulo definitivo. Factores de coagulación. Los factores de coagulación son todas aquellas proteínas originales de la sangre que participan y forman parte del coágulo sanguíneo. Los factores de coagulación se producen en el hígado y se encuentran circulando en el plasma sanguíneo sin estar activados, pero cuando un vaso sanguíneo sufre una lesión y se inicia así la cascada de coagulación y cada factor de coagulación se activa en un orden específico para dar lugar a la formación del coágulo sanguíneo. Los factores de coagulación se nombran en números romanos y la mayor parte de estos factores circulan como simógenos, es decir, que no están activos y al activarse adquieren una actividad enzimática de serinoproteasas. Los principales factores de coagulación son 12. El factor 1, que es el fibrinógeno, su función es la formación de coágulos de fibrina cuando éste se active. El factor 2 es la protrombina, que es un precursor inactivo de la trombina. Y la trombina cumple un papel fundamental en la formación de los trombos. El factor 3 es el factor tisular. Este es el que se libera del endotelio vascular a causa de una lesión o un daño del vaso sanguíneo.
Este factor, junto con el factor 7, activan al factor 10 por la vía extrínseca. El factor 4 es el calcio. El calcio es requerido para que los factores de coagulación se unan a los fosfolípidos y este generalmente procede de las plaquetas. El factor 5 es la proacelerina. ¿Qué es un cofactor? ¿Qué es un cofactor? Es aquel que al activarse se convierte en una sustancia que acelera el proceso enzimático. El factor 7, en esto no tenemos factor 6, pero solamente tenemos el factor 7, que es la proconvertina. La proconvertina es el acelerador de la protonina sérica. El factor 8, factor antihemofílico A, este proviene de una enfermedad que se llama hemofilia A. Este también es un cofactor que al activarse se convierte en una sustancia que acelera el proceso enzimático, como les había dicho, y este acelera el proceso enzimático del factor 9. El factor 9 es el factor Christmas o el antihemofílico B. También este previene una enfermedad que se llama hemofilia B. En su forma activa es la enzima del complejo tenaza por la vía intrínseca. El factor 10, el factor Stuart-Prower, en su forma activa es la enzima del complejo que va a activar a la protrombina. Y el factor 11, el factor antihemofílico C, al igual que los demás antihemofílicos, también previene una enfermedad que se llama hemofilia C. Es un factor de contacto, el cual incluye el cininógeno de alto peso molecular. El factor 12, el factor de Hagemann, es un factor también de contacto, pero este es con una superficie cargada negativamente, como por ejemplo el colágeno. El factor 13 es el factor estabilizante de fibrina. Este factor se encarga de estabilizar la formación de los polímeros de fibrina, formando así un coágulo, y con este factor 13 terminamos la cascada de coagulación. También se cabe resaltar que la vitamina K es un cofactor esencial para la carboxilación de residuos de ácido glutámico. Hay factores que dependen de esta vitamina para funcionar efectivamente, y estos factores son el factor 1, la protombina, el factor 7, la proconvertina, el factor 9, el factor de Christmas, y el factor 10, el factor Stuart-Power. Y si cuando no hay presencia de vitamina K, esto hace que se produzca una fuerte hemorragia y no hace que se dé ese proceso de coagulación. Bueno, ¿qué es la cascada de coagulación? Bueno, esta cascada se utiliza para describir un proceso paso a paso muy complejo que ocurre en el cuerpo cuando se produce una lesión en un vaso sanguíneo. En este momento se activan las proteínas conocidas como factores de la coagulación en un efecto cascada. Primeramente, se inicia esta cascada con la vía extrínseca, que, bueno, esto inicia fuera del vaso sanguíneo. Lo que está fuera de nuestro vaso sanguíneo lo llamaremos extravascular, lo cual sería el tejido conectivo en el tejido conectivo. Bueno, en el tejido conectivo tenemos varios tipos de células, como los monocitos, la membrana de células extravasculares, y bueno, si por algún motivo las células extravasculares eh, son lesionadas o los monocitos están en un proceso inflamatorio, esto va a servir para activar el factor 3, que es conocido como el factor tisular. Una vez que este se activa, este va a servir para activar al factor número 7, conocido como el factor proconvertina, y este se activa. Después de esto, el factor 3 se une al calcio y el calcio se va a unir al factor número 7 activado. Los tres factores, tanto el 3, el 7 y el calcio, que sería el factor 4, formarían un factor enzimático que sirve para activar al factor número 10. Bueno, después de esto, el factor 10 activado se une al calcio, que es considerado el factor 4, como dije, y este se va a unir al factor 5 activado y al fosfolípido, y forman un conjunto enzimático y sirve para activar a la protrombina, que es el factor número 2,
este se activa y este ya se conocería como trombina. La trombina se activa al factor número 13 y bueno, el fibrinógeno, una vez activado, se llamaría fibrina. Y bueno, este será un mesómero de fibrina y este mesómero se puede polimerizar formando un polímero de fibrina y para llegar a ser una red de fibrina estable necesita que el factor 13 esté activado, la cual este tiene el nombre de el factor estabilizador de la fibrina. Y así tendríamos una vía común. La vía intrínseca. La vía intrínseca es el proceso de coagulación, pero que se da dentro del vaso sanguíneo. En la vía intrínseca, el primer factor que se activa es el factor 2, el factor de Hagemann, el cual es activado al estar en contacto con una superficie de una molécula cargada negativamente, como por ejemplo el colágeno. El factor 12 activado es capaz de activar a un complejo que está compuesto por el cininógeno de alto peso molecular y la precalicreína, que esta se convierte en calicreína. El factor 12 activado activa al factor 11, que es el antihemofílico C. Y el factor 11 activado activa al factor 9, que es el factor 9 en presencia de calcio, que es el antihemofílico B. El factor 9 activado junto con su cofactor, el cofactor 8 activado, más el calcio y los fosfolípidos plaquetarios forman el complejo tenaza. Y lo que hará es pasar del factor 10, que es el factor Stuart Power, y lo va a activar. Y llegamos hacia la vía común, y esta vía común es donde convergen las dos vías, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca. Y para activar el 10 activado. El factor 10 activado, la prolicaína y el factor 5 activado con la proacelerina activan el paso de la protrombina, que es el factor 2. Y la protrombina, al activarse, se convierte en trombina. La trombina cataliza el paso del fibrinógeno, que al activarse se convierte en fibrina, que sería el factor 1 activado. La trombina, a su vez, activa el factor 13, que es el factor que estabiliza la fibrina, y los que darán estabilidad a una malla de fibrina y constituirá por fin un coágulo definitivo. Y así terminaríamos con la cascada de coagulación. Bueno, la hemofilia. Bien, ¿qué es la hemofilia? Bueno, la hemofilia es un trastorno de coagulación en donde una de las proteínas encargadas de formar el coágulo está deficiente. La persona que tiene hemofilia tiene problemas o dificultades para formar un coágulo estable, de manera que tiene tendencia a presentar hemorragias y son difíciles de controlarlas. Bien, esta se origina por la mutación en el gen que codifica para la proteína del factor número 8 o 9, dependiendo del caso, y es una enfermedad que se transmite o es hereditaria en una herencia ligada al cromosoma X, lo cual quiere decir que las mujeres pueden ser portadoras y los hombres son los que padecen esta enfermedad. Sin embargo, pueden haber pacientes que tengan hemofilia sin que su familia haya presentado dicha enfermedad. Bien, existen tres tipos de hemofilia, como la hemofilia A, la hemofilia B y la hemofilia C. La hemofilia A y B son síntomas muy similares, pero son causados por diferentes mutaciones. En la hemofilia A, esta es causada por la deficiencia en el factor de coagulación número 8, conocida como hemofilia clásica, y bueno, esta puede ser una herencia ligada al cromosoma X. La hemofilia B es causada por una deficiencia en el factor número 9, también conocido como enfermedad de Christmas, y una herencia ligada al cromosoma X. Por otro lado, la hemofilia C se debe a la deficiencia del factor número 11 y bueno, su herencia es autosómica y recesiva.
Y bueno, la hemofilia C, esta es la menos común de las hemofilias y esta afecta tanto a hombres como a mujeres y se manifiesta a cualquier tipo de edad. Bueno, a continuación presentaremos un video para ser más entendible sobre la cascada de coagulación. La vía central va a empezar con factor 3 también llamado factor tisular, con factor 7 el activado para activar al 10. La vía intestinal de contacto, cuando se activa el factor 12 por colágeno y está activado, activa el 11, el para el 9 activará, después el 9, todo activado, 5 al 8 activado, ellos activarán el factor 10, el activado, y ya llegó la diastrofus. El factor 10 está activado, 5 al 5 activado para activar la protrombina, será trombina, y vamos a coagular. Fibrinógeno por la trombina, se activa y monómeros irá a formar luego el 13 a la fibrina y caiga a estabilizar. Estoy sangrando, tengo la herida, para hacia